Estamos ante un momento decisivo en el hemisferio occidental. Venezuela se ha convertido en el epicentro de una confrontación geopolítica que define quién realmente controla el orden mundial del siglo XXI. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca debemos preguntarnos, ¿cuál será su estrategia hacia Caracas? ¿Repetirá los errores de máxima presión que fracasaron anteriormente o buscará un nuevo camino? Y aquí está la pregunta crucial que nadie se atreve a hacer abiertamente. Si Washington intensifica su presión sobre Maduro, ¿hasta dónde está dispuesta Rusia a llegar para proteger sus intereses estratégicos en América Latina? Lo que sucede en Venezuela no es simplemente sobre petróleo o sanciones, es sobre la arquitectura misma del poder global. Moscú y Beijing observan cada movimiento, calculando cuánto terreno pueden ganar mientras Washington permanece atrapado en políticas que han demostrado ser contraproducentes. La verdadera pregunta no es si habrá confrontación, sino si Estados Unidos finalmente entenderá que la era de la hegemonía unilateral ha terminado. Necesitamos comprender las fuerzas reales que están en juego, porque lo que decidamos sobre Venezuela reverberará por toda la región durante las próximas décadas. Permítanme ser completamente directo con ustedes. Cuando miramos hacia Venezuela en este momento, no estamos simplemente observando otro capítulo en la larga historia de intervenciones estadounidenses en América Latina. Estamos presenciando algo mucho más profundo, algo que revela las fracturas fundamentales en el orden mundial que hemos conocido durante décadas. Y lo que hace este momento particularmente peligroso es que las élites políticas en Washington parecen incapaces de aprender de sus propios errores, condenadas a repetir las mismas estrategias fallidas una y otra vez, esperando de alguna manera obtener resultados diferentes. Déjenme llevarlos atrás por un momento, porque para entender hacia dónde nos dirigimos, necesitamos comprender cómo llegamos aquí. La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por décadas de tensión, pero la crisis actual realmente comenzó a intensificarse durante la era de Hugo Chávez. Chávez representaba algo que Washington simplemente no podía tolerar. Un líder latinoamericano que abiertamente desafiaba la hegemonía estadounidense, que nacionalizaba recursos petroleros, que construía alianzas con países que Washington consideraba adversarios y, lo más importante, que ofrecía un modelo alternativo de desarrollo que rechazaba las prescripciones neoliberales del consenso de Washington. No estoy aquí para defender o atacar las políticas internas de Chávez, ese no es el punto. El punto es entender cómo Washington percibió esta situación y cómo esa percepción ha moldeado décadas de política exterior. Cuando Nicolás Maduro asumió el poder después de la muerte de Chávez en 2013, heredó no solo un país, sino un conjunto de contradicciones económicas masivas y una élite estadounidense cada vez más frustrada por su incapacidad para ejercer control sobre Caracas. La administración Obama comenzó a aplicar sanciones, pero fue bajo Trump cuando vimos una escalada dramática hacia lo que solo puede describirse como guerra económica total. Las sanciones impuestas por la administración Trump no fueron sanciones quirúrgicas diseñadas para presionar a individuos específicos dentro del régimen. Fueron sanciones amplias y devastadoras diseñadas para estrangular la economía venezolana, para hacer que la vida fuera tan insoportable para la población que se levantarían y derrocarían a Maduro. Esta es la teoría, al menos. La realidad, como siempre, resultó ser mucho más complicada. Las sanciones tuvieron efectos catastróficos en la población venezolana ordinaria. Estamos hablando de hiperinflación que alcanzó niveles casi incomprensibles, escasez masiva de alimentos y medicinas, el colapso de servicios básicos y un éxodo de millones de venezolanos que huyeron del país buscando simplemente poder sobrevivir. Pero aquí está lo que Washington nunca admitirá públicamente. Las sanciones no lograron su objetivo declarado. Maduro no cayó. De hecho, en muchos sentidos las sanciones fortalecieron su posición porque le permitieron culpar a Estados Unidos por cada problema económico, y esa narrativa resonaba porque tenía un elemento sustancial de verdad. Las sanciones le dieron a Maduro exactamente el enemigo externo que necesitaba para consolidar el control interno.
Ahora, avancemos rápidamente a 2019, cuando vimos uno de los episodios más extraordinarios y francamente embarazosos de la política exterior estadounidense en tiempos recientes. La administración Trump decidió reconocer a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente legítimo de Venezuela. Piensen en la audacia de esto por un momento. Estados Unidos, junto con varios de sus aliados, simplemente declaró que el gobierno existente de otro país ya no era legítimo y que reconocerían a alguien más como presidente, alguien que no controlaba ninguna de las instituciones reales del poder estatal. Esta no fue diplomacia, esto fue fantasía disfrazada de política exterior. La estrategia de Guaidó colapsó espectacularmente. A pesar de todo el apoyo estadounidense, a pesar del reconocimiento de docenas de países, a pesar de los intentos de tomar el control de activos venezolanos en el extranjero, Guaidó nunca logró traducir ese reconocimiento internacional en poder real dentro de Venezuela. El golpe de Estado esperado nunca se materializó. Las Fuerzas Armadas venezolanas, contrariamente a las predicciones de Washington, permanecieron en gran medida leales a Maduro, y al final Guaidó se convirtió en una figura cada vez más marginal, incluso dentro de la oposición venezolana. Este fracaso debería haber llevado a una reevaluación fundamental de la política estadounidense hacia Venezuela. Debería haber provocado preguntas difíciles sobre por qué nuestras suposiciones estaban tan equivocadas, sobre por qué nuestras estrategias siguen fracasando, sobre si tal vez necesitamos un enfoque completamente diferente. Pero esa reevaluación nunca sucedió realmente. La administración Biden heredó este desastre y, para ser justos, hubo algunos gestos hacia una política más pragmática. Hubo conversaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos. Hubo algunos alivios limitados de sanciones, particularmente relacionados con el sector energético, motivados en parte por la necesidad de encontrar fuentes alternativas de petróleo después de que las sanciones contra Rusia limitaran el suministro global. Pero fundamentalmente, la postura estadounidense no cambió. Washington todavía no reconocía a Maduro como el líder legítimo de Venezuela. Las sanciones principales permanecían en su lugar, y la suposición subyacente que Estados Unidos tiene el derecho y la capacidad de determinar quién gobierna en Caracas nunca fue cuestionada. Ahora Trump está de regreso y necesitamos pensar seriamente sobre lo que esto significa para Venezuela. Trump tiene una historia conocida con este tema. Fue bajo su primera administración que vimos la escalada más dramática de la presión sobre Venezuela. Fue Trump quien abrazó a Guaidó, quien impuso las sanciones más severas, quien incluso, según múltiples informes, discutió opciones militares con sus asesores. Trump ve el mundo a través de un lente muy particular. Él cree en la presión máxima. Él cree que Estados Unidos puede y debe usar su poder económico para obligar a otros países a someterse. Él ve la negociación no como un proceso de encontrar un terreno común, sino como un proceso de demostrar dominio. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un segundo mandato de Trump con respecto a Venezuela? Hay varias posibilidades y ninguna de ellas es particularmente alentadora. Una posibilidad es que Trump simplemente intensifique la estrategia de presión máxima, imponiendo sanciones aún más severas, aumentando los esfuerzos para aislar a Venezuela internacionalmente, tal vez incluso renovando las amenazas de acción militar. Esta sería la opción de línea dura, respaldada por aquellos en el establecimiento de política exterior estadounidense que nunca han aceptado el fracaso de sus estrategias anteriores y que creen que el problema no era el enfoque en sí, sino simplemente que no fuimos lo suficientemente lejos. Otra posibilidad es que Trump intente algún tipo de gran negociación. Trump tiene esta autopercepción como un gran negociador y podría ver en Venezuela una oportunidad para lograr algún tipo de acuerdo dramático que sus predecesores no pudieron lograr. Pero aquí está el problema con este escenario. Cualquier acuerdo real requeriría que Estados Unidos hiciera concesiones sustanciales, particularmente sobre las sanciones y el reconocimiento del gobierno de Maduro, y no está nada claro que Trump esté dispuesto a hacer esas concesiones, especialmente dado el entorno político interno donde cualquier cosa que pueda ser retratada como débil frente a un régimen autoritario sería atacada ferozmente por sus oponentes.
Pero aquí es donde la situación se vuelve realmente compleja e interesante desde una perspectiva geopolítica. Venezuela no existe en el vacío. Maduro no está solo. Durante años, mientras Estados Unidos ha estado tratando de estrangular a Venezuela económicamente, otros actores globales han estado intensificando su compromiso. Y los dos más significativos son, por supuesto, Rusia y China. Necesitamos entender estas relaciones porque son absolutamente fundamentales para cómo se desarrollará la situación venezolana. Comencemos con Rusia. La relación entre Moscú y Caracas se ha profundizado dramáticamente durante las últimas 2 décadas. Rusia ha proporcionado a Venezuela miles de millones de dólares en préstamos e inversiones. Ha vendido equipos militares significativos a las Fuerzas Armadas venezolanas. Ha ayudado a mantener la industria petrolera venezolana mediante el suministro de equipos y experiencia técnica. Las compañías energéticas rusas tienen participaciones sustanciales en proyectos petroleros venezolanos. Ha habido ejercicios militares conjuntos. Bombarderos rusos han volado a Venezuela en demostraciones de cooperación. Esta no es una relación superficial. Esta es una asociación estratégica profunda. Ahora, ¿por qué Rusia ha invertido tanto en Venezuela? No es principalmente por razones económicas, aunque ciertamente existen intereses económicos. Es geopolítico. Venezuela ofrece a Rusia un punto de apoyo en el hemisferio occidental, en el proverbial patio trasero de Estados Unidos. Le permite a Moscú demostrar que puede proyectar influencia globalmente, que puede apoyar a aliados que enfrentan presión estadounidense, que el orden unipolar posterior a la Guerra Fría, donde Estados Unidos podía hacer lo que quisiera donde quisiera, ha terminado. Cada vez que Rusia respalda a Venezuela frente a la presión estadounidense, está enviando un mensaje a otros países de todo el mundo. Si te alineas con nosotros, no te abandonaremos cuando Washington venga por ti. Esta dinámica se ha vuelto aún más pronunciada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Rusia ahora está bajo sanciones masivas de Estados Unidos y Europa. Se la ha convertido en un paria en gran parte del sistema internacional dominado por Occidente, y en respuesta, Moscú ha duplicado sus relaciones con países que están dispuestos a desafiar la hegemonía occidental. Venezuela encaja perfectamente en esta estrategia. La solidaridad de Maduro con Rusia sobre Ucrania, su negativa a condenar la invasión, su voluntad de profundizar los lazos económicos mientras Rusia está bajo presión. Todo esto ha hecho que Venezuela sea aún más valiosa para Moscú como socio. Entonces, cuando hacemos la pregunta de si Rusia protegerá a Maduro, necesitamos entender qué significa protección en este contexto. Rusia no va a enviar tropas a Venezuela para defenderla de una invasión estadounidense. Ese no es un escenario realista, y ambos lados lo saben. Pero lo que Rusia puede y hará es proporcionar el apoyo económico, técnico y militar que le permite a Maduro mantener el poder frente a las sanciones estadounidenses. Puede proporcionar cobertura diplomática en foros internacionales. Puede ayudar a Venezuela a evadir sanciones a través de varios mecanismos. Puede continuar invirtiendo en el sector energético venezolano de maneras que otros no harán debido a la presión estadounidense. Y quizás lo más importante, puede hacer que el costo de aislar a Venezuela sea más alto para Estados Unidos al convertirlo en un problema en su relación bilateral más amplia. Ahora hablemos de China, porque la participación china en Venezuela es en algunos aspectos incluso más significativa que la rusa. China ha proporcionado a Venezuela más de 60.000 millones de dólares en préstamos e inversiones durante las últimas 2 décadas. Estas no son pequeñas cantidades. Estamos hablando de uno de los mayores compromisos financieros de China con cualquier país latinoamericano. Gran parte de esto ha sido préstamos por petróleo, acuerdos donde China presta dinero a Venezuela y es reembolsada en envíos de petróleo. Las compañías chinas están profundamente involucradas en la industria petrolera venezolana, en proyectos mineros, en infraestructura. China es uno de los principales importadores de petróleo venezolano, proporcionando un mercado crucial en un momento en que las sanciones estadounidenses han cerrado gran parte del mercado occidental. La estrategia de China hacia Venezuela debe entenderse en el contexto más amplio de su estrategia global.
China está construyendo lo que llama una comunidad de destino compartido para la humanidad, que en términos prácticos significa crear una red de socios económicos y políticos que están integrados en el sistema económico chino y que apoyarán las posiciones chinas en asuntos globales. América Latina es una región clave en esta estrategia. Es rica en recursos que China necesita para su desarrollo continuo. Es un mercado masivo para las exportaciones chinas. Y cada país latinoamericano que profundiza sus lazos con China es un país que está, al menos en cierta medida, alejándose de la órbita de influencia estadounidense. Para China, Venezuela representa tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad es obvia: vastas reservas de petróleo en un momento en que la seguridad energética es una prioridad nacional máxima para Beijing. El desafío es que Venezuela se ha convertido en una inversión problemática. La economía es un desastre. La producción de petróleo ha colapsado desde sus niveles máximos. El riesgo político es enorme. China ha tenido que reestructurar sus préstamos venezolanos múltiples veces. Y existe la preocupación constante de que un cambio de régimen podría llevar a un nuevo gobierno que repudie los tratos hechos bajo Maduro. Pero aquí está la cosa crucial. China no puede permitirse simplemente alejarse. Si lo hiciera, enviaría un mensaje terrible a otros países en desarrollo de que China no es un socio confiable cuando las cosas se ponen difíciles. Y más fundamentalmente, China ve la campaña de presión estadounidense contra Venezuela como parte de un patrón más amplio de Estados Unidos tratando de contener el ascenso de China al presionar a los países que se acercan demasiado a Beijing. Desde la perspectiva china, si se doblan ante la presión estadounidense en Venezuela, solo invitará a más presión en otros lugares. Entonces tenemos esta situación extraordinaria donde Venezuela se ha convertido en un campo de batalla por mandato en la competencia geopolítica más amplia entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro. Y esto es lo que hace la situación tan peligrosa. Ninguno de los principales actores puede permitirse retroceder sin perder credibilidad. Estados Unidos no puede ser visto como incapaz de ejercer influencia en su propio hemisferio. Rusia no puede abandonar a un aliado clave que ha apoyado a Moscú internacionalmente. China no puede alejarse de decenas de miles de millones en inversiones y arriesgar su reputación como socio confiable para los países en desarrollo. Lo que esto significa es que la situación venezolana no se resolverá simplemente a través de dinámicas internas. No importa lo que suceda políticamente dentro de Venezuela, no importa cuán fuerte o débil se vuelva Maduro, la situación estará moldeada por estas dinámicas geopolíticas más amplias. Y con Trump de regreso en el poder, con su propensión a la confrontación, con su creencia en la presión máxima, el riesgo de escalada es muy real. Déjenme ser claro sobre lo que quiero decir con escalada. No estoy prediciendo una invasión militar estadounidense de Venezuela. Ese sigue siendo un escenario de baja probabilidad, aunque es preocupante que no pueda ser completamente descartado, dado el historial de Trump de considerar opciones militares. Pero hay muchas formas de escalada que se quedan cortas de la intervención militar directa, sanciones más severas que estrechen aún más la economía venezolana, esfuerzos intensificados para incautar activos venezolanos en el extranjero, más apoyo para grupos de oposición dentro de Venezuela, presión aumentada sobre terceros países para que corten lazos con Caracas, posiblemente operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar el régimen. Todas estas son herramientas que Estados Unidos ha usado antes y podría usar nuevamente. Y aquí está el problema con este tipo de escalada. Crea un círculo vicioso. Mientras más presiona a Estados Unidos, más depende Maduro de Rusia y China. Mientras más depende de Rusia y China, más ve Washington a Venezuela como un problema de seguridad nacional que requiere una respuesta aún más dura. Mientras más dura es la respuesta, más interesados se vuelven Rusia y China en apoyar a Maduro como una forma de contrarrestar la influencia estadounidense. Y así sucesivamente. Esta no es una dinámica que lleve a la resolución. Es una dinámica que lleva a la confrontación prolongada y el sufrimiento continuo para la gente común venezolana que queda atrapada en el medio.
Ahora, hay personas que argumentarán que Estados Unidos no tiene otra opción, que Maduro es un dictador que ha destruido la democracia venezolana, que ha supervisado una catástrofe humanitaria, que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Y miren, no voy a pretender que Venezuela bajo Maduro sea una democracia floreciente. Claramente no lo es. Ha habido una erosión masiva de las instituciones democráticas. Ha habido represión de la oposición. Ha habido violaciones de derechos humanos. Estos son hechos y son serios. Pero aquí está lo que 2 décadas de trabajar en relaciones internacionales me han enseñado. La retórica moral sobre apoyar la libertad y la democracia raramente se alinea con lo que realmente impulsa la política exterior estadounidense, y las intervenciones impulsadas por esa retórica raramente resultan en los resultados que sus proponentes prometen. Si Estados Unidos realmente estuviera principalmente motivado por preocupaciones democráticas en América Latina, nuestra política sería muy diferente hacia muchos países de la región, pero no lo es, porque lo que realmente impulsa la política estadounidense hacia Venezuela no es principalmente preocupación por la democracia, es preocupación por el control sobre los recursos, sobre la influencia geopolítica, sobre mantener el predominio hemisférico. Y en cuanto a si nuestras intervenciones realmente ayudan a la gente común en estos países, bueno, la evidencia no es alentadora. Las sanciones masivas contra Venezuela han empobrecido a millones de venezolanos ordinarios mientras dejan intacto el núcleo del régimen de Maduro. La campaña para reconocer a Guaidó creó expectativas entre los venezolanos de que el cambio vendría, solo para que esas expectativas se estrellaran cuando Washington resultó incapaz de entregar lo que había prometido. Una y otra vez hemos visto este patrón donde las intervenciones estadounidenses, por bien intencionadas que puedan ser sus proponentes, terminan causando inmenso sufrimiento a la gente común, mientras no logran sus objetivos declarados. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál sería una política racional hacia Venezuela? Y aquí es donde voy a decir cosas que muchas personas en Washington encontrarán profundamente incómodas. Necesitamos aceptar algunas realidades básicas. Primera realidad: no podemos elegir el gobierno de Venezuela. Lo intentamos, fracasamos, y continuar por ese camino no va a producir resultados diferentes. Segunda realidad: las sanciones no van a derrocar a Maduro. Han estado en vigor durante años, el régimen ha sobrevivido, y cada año que pasa con sanciones en vigor es otro año de sufrimiento para los venezolanos ordinarios. Tercera realidad: Rusia y China no van a abandonar a Maduro solo porque Washington quiere que lo hagan. Tienen sus propios intereses estratégicos, y cuanto más presionamos, más invertidos se vuelven en su éxito. Dadas estas realidades, la única estrategia racional es el compromiso. No el compromiso que significa aprobación, no el compromiso que significa renunciar a nuestros valores, sino el compromiso que reconoce que tenemos que tratar con el gobierno que realmente existe, no con el gobierno que desearíamos que existiera. Esto significa conversaciones directas entre Washington y Caracas sobre cómo podríamos normalizar las relaciones. Significa estar dispuestos a aliviar las sanciones a cambio de concesiones específicas en áreas como proceso democrático, derechos humanos y cooperación regional. Significa trabajar a través del multilateralismo con otros países latinoamericanos en lugar de tratar de imponer soluciones unilaterales. Significa reconocer que nuestro objetivo debería ser mejorar la situación de los venezolanos ordinarios, no satisfacer nuestro deseo de cambio de régimen. Este enfoque requeriría que Estados Unidos acepte algo que históricamente ha tenido dificultades para aceptar, que no podemos controlar todo lo que sucede en el hemisferio occidental, que otros países tienen derecho a elegir sus propios caminos, incluso si no nos gustan esas elecciones, y que tratar de imponer nuestra voluntad a través de la fuerza económica o militar generalmente produce desastre en lugar de resultados deseados. Esto no es debilidad. Esto es realismo. Esto es entender los límites del poder estadounidense en el siglo XXI, en un mundo donde el orden unipolar ha terminado y donde otros actores principales tienen sus propios intereses y capacidades. Pero temo que este no sea el camino que tome una administración de Trump. Trump no piensa en términos de límites del poder estadounidense.
Él piensa en términos de hacer demostraciones de fuerza y tiene toda una clase de asesores de política exterior que han construido sus carreras en la línea dura contra regímenes que Washington no aprueba. Para estas personas, cualquier sugerencia de compromiso con Maduro sería vista como apaciguamiento, como debilidad, como traicionar los valores estadounidenses. Y así seguiremos por el mismo camino fallido, escalando las sanciones, aumentando la presión, profundizando el sufrimiento de los venezolanos ordinarios, mientras Maduro se aferra al poder con el apoyo de Moscú y Beijing. El resultado probable, me temo, es un estancamiento prolongado. Venezuela permanecerá bajo sanciones, su economía permanecerá en crisis, millones más huirán del país, creando desafíos humanitarios y políticos para los países vecinos. Maduro permanecerá en el poder, respaldado por Rusia y China, y Estados Unidos habrá gastado enormes cantidades de capital político y diplomático en una campaña que finalmente no logra sus objetivos mientras empuja a Venezuela más profundamente en los brazos de nuestros rivales geopolíticos. Este es exactamente el tipo de resultado contraproducente que hemos visto una y otra vez cuando Estados Unidos prioriza el cambio de régimen sobre el compromiso pragmático. Y la tragedia más amplia aquí es lo que esto significa para las relaciones de Estados Unidos con América Latina en su conjunto. Cada vez que intentamos imponer nuestra voluntad en la región, cada vez que tratamos a los países latinoamericanos como si no tuvieran agencia propia, cada vez que priorizamos nuestros intereses geopolíticos sobre asociaciones genuinas, alejamos a los países que deberían ser nuestros socios naturales. China ha ganado un apoyo enorme en América Latina precisamente porque llega con inversión y comercio sin las condiciones políticas que Estados Unidos típicamente adjunta. Rusia ha expandido su influencia ofreciendo asociación sin sermonear sobre democracia y derechos humanos. Mientras nos aferremos a una mentalidad neocolonial sobre América Latina, continuaremos perdiendo influencia en nuestra propia región. Venezuela es, en muchos sentidos, una prueba de si Estados Unidos puede adaptarse a las realidades del siglo XXI o si permaneceremos atrapados en los patrones del pasado. Puede que no sea demasiado tarde para elegir un camino diferente, para elegir el compromiso sobre la confrontación, para elegir el pragmatismo sobre la ideología, pero requeriría una clase de liderazgo político que esté dispuesta a desafiar el consenso del establishment de política exterior, que esté dispuesta a admitir que nuestros enfoques anteriores han fallado, que esté dispuesta a priorizar resultados reales sobre victorias simbólicas. Y honestamente, con Trump regresando al poder, es difícil ser optimista de que veremos ese tipo de liderazgo. En cambio, probablemente veremos más de lo mismo, solo más intenso, más confrontativo y en última instancia más condenado al fracaso. Y el pueblo venezolano, atrapado entre un régimen autoritario en casa y sanciones devastadoras desde el extranjero, continuará pagando el precio por nuestras ilusiones geopolíticas.